Todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, Cazadores de Utopías. La información, el análisis y la compañía del fin de semana están en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momentos inolvidables, esos que quedan grabados en el alma para siempre. En Cazadores de Utopías, la entrevista de la semana de los pueblos. Cazadores de Utopías. Ya en la última parte de nuestro programa tenemos el inmenso placer de saludar en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos a nuestra coterránea entrerriana Estela Caloni. ¿Cómo estás, Estela? Te saludamos Sabrina y Juan Pablo en Cazadores de Utopías. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por allí? Sí, sí. Nosotros, bueno, hoy estábamos haciendo un programa especial. Queríamos charlar con vos al respecto de este tema y también de otros temas que hacen a la política nacional e internacional, pero sabemos de tu entrañable afecto y relación con José María Blanco, quien desapareció físicamente la semana anterior y que dejó una huella muy importante para nuestra patria grande, para la parte de Entre Ríos y de toda la capital federal. ¿Qué opinión, qué reflexión tenés para hacer al respecto, Estela? Mira, nos fue una persona no solo muy querida, sino muy importante, porque sabía muchísimo, porque estudiaba mucho, porque conocía todos los vericuetos de la historia, pero además un luchador incansable y muy, muy preocupado por el destino de la humanidad, ¿no? Por el destino de esta América Latina, de esta patria grande. Podíamos hablar de Ugarte horas y bueno, tenía un concepto muy clarísimo de que, como lo dijo alguna vez el general Juan Domingo Perón en su momento, que fue un gran estadista, como lo ven muchísimos, incluso los enemigos. Ajá. La política es internacional siempre, y si no es un vuelo de cabotaje. Totalmente. Y verdad que siempre es internacional porque estamos metidos en un mundo, estamos metidos en esta patria grande. Él lo sabía perfectamente eso, tenía un impulso muy fuerte por hacer de Entre Ríos y pensar en temas editoriales y todo el esfuerzo que hacía, pero siempre pensando en cómo unir voluntades, cómo unir caminos, cómo llevar a que la gente transmitiera sus conocimientos a los demás y a su vez en esa transmisión de conocimientos también había una interrelación y una serie de nuevos conocimientos que se adquieren cuando hay una comunicación verdadera con quien te está escuchando. Uh-huh. Y quien a su vez después de escucharte también puede transmitirte una cantidad de conceptos, de situaciones, de darte conocimientos de la realidad que se vive en cada lugar. En fin, es una pérdida muy grande. Para mí fue muy doloroso porque, como yo lo decía, a mí no solo en el retorno a nuestra patria grande y nuestra patria chica, nuestra patria grande, andamos tratando de sostenerla en estos tiempos de injerencias extranjeras por todas partes. Lamentablemente estamos empezando otro periodo de lucha, uh-huh, de liberación definitivamente, porque todavía nos falta alcanzar la segunda independencia, sin duda alguna. Todo esto lo entendía muy bien nuestro amigo José María, por eso vivía tan no solo ocupado de ocupaciones, sino que su cabeza estaba trabajando siempre a ver cómo podíamos dar un paso y el otro, y eso hoy en día, por eso es una pérdida muy grande, y por su gran calidez como ser humano, único. Yo decía, uno retorna, pero reintegrarse, como él logró conmigo, reintegrarme, hacer que
que nos reconociéramos nuevamente, que de reencontrarnos con mi tierra, que yo siempre voy, por supuesto, a Entre Ríos, y siempre voy hasta La Paz, y siempre doy mis vueltas por ahí, pero quisiera estar más abrazada por mi tierra, ¿no? Totalmente. Bueno, la verdad, nuestro homenaje entrañable para José. Sabemos que tuvo muchísima incidencia para que vos puedas volver a Entre Ríos, y en este caso... Pero con mucha gente, además logró traer mucho Entre Ríos a Buenos Aires también. Hubo muchos momentos, me acuerdo siempre en la biblioteca del Congreso, cuando se presentó, que trajo al sobreviviente Chaná, el señor tan interesante, pero además la presentación de ese libro fue muy importante y tuvo mucha repercusión afuera, incluso en indigenistas de Ecuador y de otros lugares, en Paraguay, y por supuesto del presidente Evo Morales, que le encantó que se recuperara una lengua perdida, que es como recuperar verdaderamente la memoria necesaria para el futuro, ¿no? No solo para el presente, sino para el futuro, sobre todo. Es así. La mejor manera de homenajear a José por ahí es empezar a profundizar con vos, aprovecharte, y poder charlar de lo que acontece en nuestra América Latina actual, en nuestra Argentina. Sí. ¿Cómo ves la situación? Bueno, la situación de América Latina está en un momento muy difícil, pero es un momento de mucha incertidumbre, porque tampoco nosotros estamos padeciendo la dependencia, lamentablemente todavía. Estábamos en un camino muy importante de independizarnos definitivamente, sobre todo con este proceso de integración emancipatoria, que era lo que se había planteado desde un principio, que costó tanto llegar hasta esa CELAC que unía a todos los países de América Latina, América Central y el Caribe, en nuestra América, y había costado mucho, y estaba comenzando a funcionar para tener, diríamos, un banco propio, para tener una unidad en defensa, en el tema de la defensa, porque eso era clave, y es clave porque si no estamos en la indefensión, con lo cual avanzan rápidamente de afuera, no solo en la parte económica, política, en la batalla cultural, en todo, sino que avanzan militarmente también. Entonces tenemos una América Latina muy golpeada en este momento en algunos países que están resistiendo como pueden, como Venezuela. Además está la desgracia de estar tan desinformados que te dejan como huérfanos del conocimiento necesario para resistir estos tiempos. Sí, hablaste de la CELAC, la UNASUR, Parlasur, como instituciones que fortalecen la unidad latinoamericana, justamente haciendo hincapié en el proyecto de Patria Grande. ¿Te parece que ahora, con el resurgimiento de la derecha y del colonialismo, estas ideas peligran? ¿Y cómo podríamos hacer para darnos nuevas estrategias para volver a las redes? Mira, el primer paso es la unidad, inclusive la unidad a nivel de nuestra patria, porque en estos últimos tiempos yo siento que se ha ahondado la enorme diferencia entre ya parece Buenos Aires de nuevo la cabeza virreinal. Estamos en una situación muy similar a como comenzamos el siglo XX, con un proyecto de Estados Unidos, un proyecto geoestratégico de recolonizar el continente, por eso estas no es una restauración conservadora. Si vos mirás un Temer o el presidente actual aquí o los ministros, todos
no son los conservadores de otros tiempos, son todos el empresariado que surgió de las dictaduras y de todas las dictaduras que vivieron en el continente. Si vos contás las empresas, cómo se enriquecieron, había algunos grupos empresariales que tenían 3 empresas y salieron con 10 o con 14 después de la dictadura. Entonces tenemos que tomar conciencia de que esto era una clase que quedaba totalmente en complicidad con el poder imperial, pues siempre trabajaron para sí mismos y para quien lo favorecía, y en este caso es este poder imperial que tiene, que está metido en todas partes, porque además no hay lugar a confundirse, porque vos escuchás los discursos de los voceros cuando dicen, no, porque tenemos que hacer algo, tenemos que terminar con esto y con lo otro. Están hablando de nosotros, de nuestros destinos, no están hablando como diciendo, bueno, ellos son nuestros, así que nosotros les vamos a imponer nuestras democracias de seguridad nacional, como antes pusieron las dictaduras de la seguridad nacional, ahora nos ponen las democracias de seguridad nacional, es decir, controladas. Las democracias que les llaman democracias, pero tampoco son democracias, porque una democracia no puede ser nunca controlada, ni un país puede ser democrático si está dependiendo de una potencia externa. Entonces esto es clarísimo, no hay lugar a confusión, y vienen por más, y vienen por las tierras, vienen por los recursos naturales, vienen por el agua, por los minerales, por todas las riquezas que tiene y todos los recursos no renovables y renovables, todo lo que tiene nuestro continente, el medio ambiente, en todo. Entonces esto de que decían vamos a volver a nuestro patio trasero, lo dijo John Kerry con Obama en esos momentos, y ahora por supuesto hay una decisión muy fuerte de tomarse América Latina, pero tomársela en serio, es decir, dirigirla, controlarla bajo sus manos, pero con algunos personajes, sobre todo empresarios, ligados a ellos mismos. Y entonces es grave la situación en Nicaragua. Están contando la historia totalmente al revés de lo que sucede. Si los videos que yo he tenido en los últimos tiempos de unos amigos suecos que están filmando ahí son terribles, de las formas como están matando a mucha de la gente que trabajaba con Ortega, atándolos a postes, torturándolos. Eso es como si hubiera vuelto la contra somocista en aquellos años en que estaba la guerra encubierta contra Nicaragua, feroz. Están entrando desde Honduras, que ustedes saben que Honduras, la continuidad del golpe se da en estas elecciones fraudulentas, como la última, que fue escandalosamente fraudulenta en Honduras. No ganaron ellos, pero ganaron porque la OEA mira para el otro lado. La Organización de Estados Americanos está en el golpe contra Venezuela, en el golpe contra Nicaragua, en el golpe en Brasil, en el golpe en todos los lugares, en Paraguay, están en el golpe, diríamos, postelectoral, que es lo que tenemos nosotros. Pero yo te pregunto, ¿vos podés hablar de una democracia cuando se gobierna con decretos y con vetos? Entonces, ¿para qué tenemos un Congreso? Si va a votar una ley, se la van a vetar. Entonces estamos viviendo una situación muy compleja también, donde no hay caminos de diálogo verdadero, ni nadie escucha a nadie. Entonces estamos en una situación difícil, pero evidentemente todos estos movimientos, toda esta presencia en las calles te está diciendo que no es bienvenido este nuevo esquema para nosotros.
Justamente necesitamos manejar nuestros propios países. Justamente una deuda que no pasó por el Congreso cuando se quiso tratar, la oposición no se sumaron las fuerzas necesarias para darle tratamiento al endeudamiento, justamente una vía por la cual ingresa el Fondo Monetario y también las políticas norteamericanas. Por otro lado, la base militar en Vaca Muerta o de ayuda humanitaria, que también auspiciada por ellos, y los convenios con el FBI. Sí, pero no solo eso, mira, desde cuando vino Obama acá se firmó un acuerdo de seguridad que nunca le fue comunicado al pueblo. Salieron muchas noticias de las investigaciones periodísticas que eran acuerdos de seguridad muy graves para la soberanía del país. Y después de ahí se empezaron a firmar una serie de otros acuerdos, como lo que firmó el presidente Macri con la Guardia de Georgia, que son las fuerzas especiales del Comando Sur, autorizando a las fuerzas del Comando Sur a movilizarse por nuestro país. De manera que yo no sé por qué se sorprenden de ver soldados como lo vieron acá en la Plaza de Mayo o en Zárate. Hay marines de Estados Unidos, están acá, dicen que estudia palpando la cultura de nuestros países, estudiando nuestra cultura. ¿A quién le hacen creer eso? Resulta que la embajada dijo que eran cadetes eran todos grandísimos, yo no sé qué, un cadete militar entra a los 40 o 50 años, bueno, pero todo es así, y no solo es Vaca Muerta, ya hay una base en Tierra del Fuego, en Toluín, una base que se había firmado el decreto en el 95 y se impidió que se llevara adelante ese proyecto, pero ahora volvieron a poner una base supuestamente para vigilar ensayos nucleares en Toluín. Y en Ushuaia, con la firma de la gobernadora Bertona y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se firmó para hacer un centro de inteligencia regional. Y luego, sobre llovido mojado, el jefe de la defensa aquí, Oscar Aguad, que dijo la otra vez, estamos creando una base logística en Tierra del Fuego. El mismo centro de inteligencia regional es una base logística. Entonces te dice base logística y la gente dice, bueno, ¿qué será una base logística? Es una base militar. Y luego tenemos en el FBI, como decías vos, tenemos todos los organismos de inteligencia están acá, a lo que le agregás lo de Misiones, que está la DEA, justo en Misiones, donde también por el lado de Brasil, por el lado del Paraguay, ya sabemos que hay tropas de Estados Unidos, está el Comando Sur ahí, están tropas especiales, en fin, entonces estamos viendo un avance militar peligrosísimo. Además se han comprado armas que vos decís, bueno, de patrullaje que para el río Paraná van a patrullar con lanchas artilladas. ¿En qué estamos? ¿Estamos en guerra o en qué? Entonces es muy grave la situación. Yo te voy a decir, hay una cosa muy grave que la gente no se dio cuenta nunca, que se le entregaron al jefe de gabinete, Marcos Peña, se le entregaron los archivos de todos los argentinos del ANSES. Le fueron entregados, pidieron, y el Congreso, esos grupos, salvo el grupo más pequeño que todas las veces están tratando de que pase por el Congreso lo del FMI, tiene que pasar por el Congreso, no puede ser que el tema militar tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo vamos a estar hipotecando el país y entregándolo a fuerzas militares extranjeras sin que el Congreso se entere? No puede ser, bajo ninguna circunstancia. Entonces, a partir de ahí ya no estamos viviendo una democracia. La democracia sería que el Congreso, los representantes del pueblo, algunos de los cuales no cumplen con esa representación en absoluto, y otros que mira, hay mucha oposición disfrazada también, ¿no? Que también eso se tiene que resolver. Entonces nosotros necesitamos la unidad, urgente, la unidad en nuestro país, que está disgregado como nunca. El federalismo está desaparecido absolutamente. Yo he estado en Mendoza, San Luis
en Salta, en Jujuy, y veo la desintegración nacional, y eso no podemos permitirlo. Estados Unidos, que se va sintiendo cada vez más impune en su avanzada por Latinoamérica, sí, y que se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de las sí, Naciones Unidas, y que también ha saltado en la polémica por encerrar a los menores de edad de los inmigrantes. Eso que estamos viviendo, encerrados los niños en jaula. Bueno, Estados Unidos está en una situación muy compleja, muy grave. En este momento incluso se está aislando porque ha tenido encuentros muy fuertes con Europa mismo, pero este hecho, no veíamos desde el nazismo, de los campos de concentración del nazismo, así, en ese mismo espíritu, esto de los niños, es atroz. Esto es lo que están haciendo también con los niños palestinos, nadie se fija en eso. Esta tragedia que se está viviendo en Gaza, en todos esos lugares, cada vez más arrinconados, cada vez más sin tierra. Bueno, hay una gran injusticia a nivel internacional que yo creo que ahora se ve más porque todo está muy descarnado, ¿viste? Todo está a la vista, todo se ve, este enjaulamiento lo vemos todos, las torturas en las cárceles de Irak las vimos todos, no les importa. Porque también hay una decadencia muy grande. Tener ese presidente que tiene Estados Unidos, haber entrado en una decadencia brutal. No sabemos a dónde se termina. Por eso te digo que es un mundo incierto, como bien lo decía Vega Cantor, un sociólogo colombiano maravilloso, que escribió Un mundo incierto, y está toda esta idea de esto, que siempre estamos en la incertidumbre. Ya no sabemos si la Patagonia nos pertenece o ya dejó de pertenecernos. El ataque contra los mapuches es siniestro. Los mapuches son apenas unas pocas comunidades que sobreviven a la injusticia de haber hecho esa campaña del desierto en las épocas de Roca, donde como no tenían alma se los podía matar como si fueran animales. Y que tampoco deben por qué matar animales así, ni los animales siquiera están dejando vivos en estos territorios. Entonces, bueno, nosotros estamos enfrentando una guerra contrainsurgente de baja intensidad, de cuarta generación, y cuarta generación tiene que ver con la apropiación de los medios de comunicación. Totalmente. Que ellos manejan a su antojo. Estela, dos preguntas en una como para ir cerrando ya, sí, y desde ya agradecemos tu tiempo infinitamente. Sí. Una, ¿hasta cuánto va a durar la resistencia en nuestra América del Sur y sobre todo en la Argentina? ¿Esto tiene retorno? ¿Podemos llegar a solucionarlo? ¿Ves alguna esperanza en el largo plazo? Esa es la pregunta, y en el corto plazo. La esperanza está en que nosotros podemos sacudirnos esta grave situación que significa depender de los medios de comunicación, no tener que nuestras voces queden apagadas, la unidad, por ejemplo, necesitamos urgente la unidad. La unidad es para cualquier proceso de este tipo, en que vos tenés que enfrentar semejante injusticia y semejantes poderes, se necesita la unidad popular, la unidad de la población. Y yo creo que eso va a ir surgiendo porque es tan brutal todo lo que se viene. Tenemos esta cantidad de desempleados, tenemos una pobreza avanzando de una manera gigantesca. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que duerme en la calle en Buenos Aires. Sí, es tremendo. La miseria espantosa en los barrios donde ya no podés pagar las facturas y todavía te dicen con una tranquilidad absoluta que vienen más aumentos. ¿De dónde? Si ya es imposible pagarlas a las facturas. No es imposible, además te están cobrando el agua. Suponete, yo vivo sola, pago 700 y pico de agua. ¿Qué es esto? Te cobran, el agua es nuestra. El agua es un recurso natural
es un recurso humano, es un recurso que es la vida del ser humano. ¿Cómo es que pueden llevarte a esos extremos? Entonces yo creo que se está reaccionando, yo creo que lo estamos viendo. Lo que pasa es que se había planteado el imperio, el manejo, para este periodo histórico, infiltrar las estructuras judiciales, y lo han hecho. Por eso ahora no tenemos una justicia. En Brasil estamos viendo la escandalosa situación de la justicia en Brasil, la escandalosa situación de la justicia en nuestro país, donde un juez que no te gusta puede ser sacado cuando se da la gana. Entonces, infiltrar las estructuras judiciales, por una parte. Crearon una escuelita de las Américas para judiciales, como antes tenían para los militares. Infiltrar las estructuras policiales, por ejemplo, infiltrar las fuerzas de seguridad. Después, tener la mayoría de los medios de comunicación en sus manos, segunda alternativa. Luego, movilizar las tropas y expandir. En vez de tener el Comando Sur en un lugar determinado, prefieren tener lo que ellos llaman las fuerzas de despliegue rápido, que el señor Aguad dijo que íbamos a hacer un batallón de despliegue rápido, que es para unirse al Comando Sur. Exacto. Es para unirse al Comando Sur. Y ese Comando Sur lo que quiere precisamente es estar en el lugar donde se pueden producir los hechos para poder manejarlos. Entonces nosotros estamos invadidos con una injerencia externa en lo judicial, en lo cultural, en lo militar y en lo político, ¿no? Porque tienen un peso grandísimo sobre la creación de coaliciones opositoras para destruir cualquier gobierno verdaderamente popular que exista. Entonces estamos afrontando un momento, pero hay resistencia, hay mucha resistencia. Estela. Y yo creo que nosotros ya lo cerramos aquí, es decir, entre recolonización o independencia, creo que no hay nadie que te diga que quiere ser recolonizado en vez de ser independiente. Nuestro programa se llama Cazadores de Utopías y queremos saber, ya para cerrar, ¿cuáles son las utopías de Estela Caloni? Las utopías es, una vez, definitivamente alcanzar nuestra independencia, definitivamente acabar con esta injusticia, con esta injusticia contra el ser humano, con la injusticia que se está cometiendo con la naturaleza, que nos están dejando sin hábitat para el hombre, para el ser humano. Entonces, es la justicia, la dignidad, la recuperación de nuestra soberanía y nuestra independencia definitiva. Ahí vamos a empezar a ser verdaderamente nosotros nuestra patria grande, nuestra verdadera patria. Nuestra patria es el pueblo, y el pueblo tiene que ser libre. Muchísimas gracias, Estela, por tu tiempo. Seguramente en otra ocasión te vamos a volver a llamar para continuar profundizando historias de nuestra patria grande, y te mandamos un gran abrazo desde tu provincia. Yo también les mando un gran abrazo. Extraño mi provincia, extraño mi río Paraná, y también extraño mi río Uruguay, porque son nuestros. Un beso gigante. Un beso gigante.